Un buen día para todos. En este día compartimos el Evangelio de San Juan en el capítulo 21, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: Me voy a pescar. Ellos contestan: Vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: Muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: No. Él les dice: Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: Es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: Traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red completa de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: Vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, es muy llamativo en este pasaje del Evangelio que el Señor se les presenta a los apóstoles después de la resurrección, en el mismo lugar en que Él los llamó, en el lago de Tiberíades o en el mar de Galilea. Allí los conoció por primera vez y los llamó a ser pescadores de hombres. Luego se les vuelve a aparecer, ahora resucitado, y también nos está llamando a una misión: a ser pescadores de hombres. Para llevar a cabo esta misión, a la cual también nosotros estamos llamados, necesitamos poner en práctica lo que sucede hoy en esta pesca milagrosa. En primer lugar, confiar en Dios. De la mano de Dios y confiando en la palabra de Dios, es que Pedro lanza las redes. Y aquí descubrimos que cuando los esfuerzos los hacemos por nuestra propia cuenta sin contar con Dios, en la mayoría de los casos son infructuosos. Pero cuando nos apoyamos en Dios, cuando confiamos en su palabra, cuando hacemos las cosas en su nombre, los frutos se darán. Porque de la mano de Dios podemos llevar a cabo cosas que ni nosotros nos podemos imaginar. Por eso siempre confiemos en el poder de la palabra. Siempre confiemos en el poder de Dios, como lo hizo Pedro al hacerle caso a Jesús y lanzar las redes a la derecha. También tengamos el anhelo que tiene Pedro de ir al encuentro con el Señor. El Evangelio nos dice que cuando se dio cuenta que era el Señor, se lanzó al mar para ir al encuentro del Maestro. También nosotros tenemos ese anhelo, ir al encuentro del Maestro. ¿Y dónde lo encontramos? En la Eucaristía. Miren que el Señor les ha preparado a los apóstoles pescado y pan cuando ellos vienen a su encuentro. Toda una prefiguración de la Santa Eucaristía. Hermanos, confianza plena en el poder de Dios. Y encontramos al Señor, siempre lo encontraremos en la Santa Eucaristía. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.